¿Están listos para comer pan de vida? ¿Por qué no le das un aplauso y le dices: Señor, gracias porque me trajiste hoy para escucharte, para que pueda yo recibir el mensaje en mi corazón? Amén. Bueno, pues el domingo pasado estuvimos predicando de un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con identidad. Y yo quiero que podamos continuar con este tema, porque es importante que podamos saber más acerca de identidad. Ese día yo les di un principio, lo voy a repetir de nuevo. Ese principio dice que tu conducta es resultado de tu identidad. Lo que hacemos, lo que hagas tú en la vida, lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene que ver con aquello con lo que nos identificamos. Conducta es resultado de identidad. Ahora, para darles más idea o que puedan entender mejor este concepto que es un principio de vida, y para eso quiero contarles una historia pequeñita. Un hombre, 42 años de edad, 42 años, y es un adulto. Come comida de bebé, juega los juegos que juegan un bebé. Pero lo más sorprendente o lo más loco de esta historia, todos los días cuando el bebesote se despierta, ¿qué creen que pasa? Cuando un bebé despierta, ¿quién va a verlo? La mamá. Se despierta el bebesote, y va la mamá a su cuna gigante, ¿y qué creen que hace? Le da una mamila gigante. ¿Para qué? Para que coma el bebé. Conducta es resultado de identidad. Esta persona tiene una identidad distorsionada. Vive como un bebé, aunque ya es un adulto. Y la pregunta es: ¿y por qué vive así? Porque conducta es resultado de identidad. Él se identifica con un bebé, cree que es un bebé y tiene la conducta ¿de quién? De un bebé. Eso pasa mucho en personas que, por ejemplo, tienen problemas con el alcoholismo. Un alcohólico se percibe como alcohólico, se define como alcohólico, y entonces tiene esa misma conducta y vive y hace lo que hace y vive un alcohólico. Lo que tú creas que eres, eso vas a hacer, eso vas a hablar y eso vas a vivir. Yo comenté la semana pasada que los padres somos los que en primera instancia estamos construyendo en nuestros hijos la identidad que nuestros hijos tienen. Construimos en nuestros hijos, para bien o para mal, una identidad. Hay casos donde, por ejemplo, los hijos no pudieron ser educados por sus padres. Entonces la identidad la reciben de personas que desde temprana edad, un niño, son influencia para ellos, para sus vidas, como puede ser, a lo mejor eran los abuelos, a lo mejor eran los tíos, a lo mejor era un hermano, el hermano mayor o alguien más. Pero recibimos identidad de la persona que tiene más influencia en nuestra vida. Ahora escucha, el Antiguo Testamento, la familia es el tema clave del Antiguo Testamento, porque la familia es el centro más íntimo de la vida de los israelitas, porque precisamente en las familias es donde se dan los lazos de parentesco más estrechos, más cercanos.
Normalmente los lazos más estrechos, pues por supuesto que los tenemos con nuestra familia. Por ejemplo, en Israel, los padres tenían una función y las madres tenían otra función. Los padres hacían algo y las madres hacían otra cosa. Ahora, en el pueblo de Israel, el padre tenía un rol que era clave en las familias hebreas. Y la unidad de la familia se iba construyendo siempre alrededor del padre. Inclusive la bendición se recibía también por medio de los padres. De tal modo que cuando el hijo crecía, el hijo sabía que era un hijo bendecido. ¿Por qué? Porque había recibido la bendición. ¿Quién se la dio? El papá. Entonces, los hijos vivían siempre como hijos bendecidos porque ellos tenían la identidad de bendecidos. La pregunta es, ¿qué identidad tienen nuestros hijos? ¿Realmente nuestros hijos realmente se perciben como bendecidos? ¿Cómo se perciben tus hijos? En América Latina las cosas son diferentes, porque en los países latinos la mayoría de las veces el padre solo se dedica a llevar dinero a la casa y la encargada de formar la identidad de los hijos generalmente ha recaído solamente en las mamás, en las que son madres. Muchos padres de familia tienen hijos. Sabe el papá que van a la escuela, pero muy poco de esos padres saben cómo están sus hijos, cómo van a la escuela, qué trabajos tienen pendientes, qué tarea tienen que realizar. Saben cuándo hay que pagar la colegiatura y la pagan. Son muy pocos los papás que ayudan a sus hijos a hacer la tarea. ¿Quién es la que normalmente hace la tarea con los hijos? Díganme. La mamá. ¿Quién revisa lo que trae el hijo en la mochila? La mamá. ¿Quién es el que va a las juntas cada vez que hay una junta en la escuela? La mamá. ¿Y el papá? Bien, gracias, pastor. Generalmente, como dijeron, esa responsabilidad la ha tenido que asumir, porque si no la asume la esposa, entonces ¿quién la va a asumir? Dice la esposa, oye, el niño tiene problemas en la escuela. ¿Qué escuela? O sea, ¿en qué año va mi hijo? ¿No sabes en qué año va tu hijo? Wow. El esposo no sabe. ¿Por qué no sabe el esposo asuntos de sus hijos? Por una razón. El esposo está ocupado. El esposo no tiene tiempo. O simplemente no quiere. ¿Por qué? Porque hay una cultura. Y en esta cultura casi los padres dan por sentado que la que se tiene que encargar de esas labores es la mamá, no el papá. No es que a veces no quieren, no es que a veces no pueden, no, es que a veces no quieren, porque dicen, eso no me toca a mí, es la labor de mi esposa. Ahora, ya entendieron el contexto, ¿no? Quiero leer una escritura que está en Deuteronomio. A ver, levante con su mano tu Biblia. A ver, díganme, a ver, si están de acuerdo que esta es una congregación y que venimos a estudiar la palabra y que para estudiar la palabra necesitamos Biblia. Levante su mano, ¿quién trae cuaderno para escribir? Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos muchos turistas, me da mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes algo? ¿Por qué no comenzamos a tomar con seriedad lo que estamos haciendo? Tráiganse una Biblia, tráiganse un cuaderno.
Yo voy a hacer un ejercicio. Alguno de ustedes me voy a tomar el tiempo para preguntarles en la semana, dime qué fue lo que prediqué. Porque luego sale y dice, wow, estuvo bien buena la predicación. ¿De qué predicó el pastor? No me acuerdo. Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 9. Fíjense cómo dice. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es el Señor. Verso 5. Ama al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser. ¿Con cuánto? Todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Dios estaba entregándole mandamientos a alguien. Verso 7. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verso 8. Átalos a tus manos. Llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas, dice, de la ciudad. Como una referencia, la visión del libro de Deuteronomio era formar una sociedad que tenga armonía. Por eso existe ese libro. Ahora, tenemos que entender que la armonía de una sociedad comienza en una familia. Di conmigo amén. La sociedad entonces es el reflejo de las familias que la conforman. Y las familias son el reflejo de la identidad que los hijos tienen. Ahora, no piensen que los reclusorios en las cárceles están llenos de personas que provienen de familias que funcionan. La mayoría de esa población que está encarcelada son personas que han sido privadas de la libertad y casi todos vienen de familias disfuncionales que no funcionan. Ahora, esto que acabo de leer es una porción donde Dios está dirigiendo esta escritura. Si ustedes se dan cuenta, dice que son escritos que están en la segunda persona del singular. ¿Por qué? Porque son mandamientos que Dios le está dando a cada padre de familia. Ese mandamiento no era para todos, era para los padres. Dios dio esos mandamientos, ¿para qué? Para que el padre sea un modelo para sus hijos. Por eso Dios lo primero que le dice al padre, al papá, es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo primero que Dios le dice a un padre. ¿Por qué? Porque si el padre de familia no ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿cómo va a poder modelar a sus hijos esa clase de amor? Nadie puede dar lo que no tiene. Escucha lo que voy a decir. Hay estadísticas que dicen que cuando un papá toma la iniciativa de congregarse, más del 90% de esas familias van a permanecer en una congregación y van a ser familias que van a servir. Más del 90%. También dice que si la iniciativa solamente sale de la mamá, el porcentaje de permanencia de esas familias en una congregación, ¿sabes?, baja más de la mitad. Más de la mitad. Y en el otro caso, cuando es el hijo el que comienza a congregarse, el porcentaje de permanencia de una familia cae en menos del 5%.
¿Cuál es la que tiene mayor porcentaje, donde tiene más probabilidades una familia de permanecer en una congregación? Que el padre sea el que lleve a la familia a la iglesia. Ahora díganme, ¿qué es más común? Que el padre sea el que diga a la familia, ¿vamos a la iglesia? ¿Eso es lo más común? No, no es lo más común. Lo más común es que las esposas son las que convocan a las familias para congregarse, y muy pocos son los hijos que hacen esa convocatoria. Sí los hay. Papás, escucha, papás, a mí no me haces el favor si tú te congregas. El favor se lo haces a tus hijos, a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones. Dios es claro. Dios le dio un mandamiento a cada padre de familia. ¿Por qué nos asusta ver toda la locura que hay en el mundo? ¿Por qué nos asombra? Acaban de asesinar a una mujer cantante, 21 años. La asesinó su pareja, un señor de 80 años. 80 años y 21 la pareja, la esposa. Y le dio 3 tiros y la mató. La muchacha que mataron en Monterrey, que también fue una gran noticia, un escándalo. ¿Nos asustamos? ¿Nos escandalizamos? ¿O qué actitud asumimos? Dios es claro y le da un mandamiento a cada padre de familia. Dijo en Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. El mandamiento no se los daba un pastor, se los daba Dios. Ahora, ¿cuál era el mandamiento? Ama a Dios con todo. ¿Con todo? ¿Con cuánto? Con todo. ¿Y qué dice el verso 7? Repite eso a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es una instrucción para cada padre de familia. Los padres tenían la responsabilidad de hablar con sus hijos del Dios que ellos amaban con todas sus fuerzas. Y eso lo tenían que estar mencionando constantemente al levantarse, al acostarse, cuando hablaban con ellos y cuando salían juntos. ¿De qué hablaban? Del Dios al que ellos aman. Todos sabemos que este mandamiento, por lo menos en América Latina, no se practica, no se vive. Dios no solo quería que los padres transmitieran el amor de Dios con sus palabras, tenían que transmitir el mensaje con su propia vida, modelando a los hijos el amor de Dios. ¿Quiénes son papás aquí? Levanten la mano. Tus hijos no van a aprender de ti por lo que tú hablas. Van a aprender de ti por lo que tú haces, por lo que tú vives. Eres un modelo para tus hijos. El otro día me escribió una señora. Me dijo, es que no sé qué hacer ya con mi hijo. Ya estoy vuelta loca. Ya no sé qué hacer. Y normalmente cuando una mamá tiene problemas con la conducta de sus hijos, lo primero que hace es enfocarse en sus hijos. Ven a los hijos como un problema. El asunto es que el problema no se originó en el hijo, el problema se originó arriba.
en la relación que tienen los padres. ¿Dónde está tu esposo?, le dije. No está. Nos abandonó. Nos dejó. ¿Quién creen que modeló la conducta de un hijo cuando no está el padre? Las redes sociales, internet, los amigos. ¿Y qué clase de amigos? Sabrá Dios, ni los conocía. Yo les aseguro que menos de un 2% de los que estamos aquí, menos de un 2%, y me voy grande, nuestros padres, tus padres y mi padre, nunca nos modelaron y menos nunca me hablaron de Dios, por lo menos a mí. Por eso la sociedad está vacía, la sociedad está viciada y la sociedad está en decadencia. ¿Por qué? Porque por lo menos a mí mi papá nunca me modeló a Dios ni su amor. Me modeló otras cosas. Mi papá tenía 5 familias. Eso fue el modelo. 5 familias. Lo único que alcancé yo a decir es que, wow, mi papá tiene un corazón enorme. Capacidad grande de amar. Ahora, no es una regla que lo malo que hizo el papá lo tenga que hacer el hijo, pero es muy probable. Ahora, no hay mejor lección de vida, no hay mejor lección de vida que el modelaje que una mamá o un papá le pueden brindar a sus hijos. Si tú eres de los que acostumbra a pelearse en frente de los hijos, estás dándole unas clases de modelaje a tus hijos. Y ese modelaje se va a replicar y se va a repetir el día que ellos se casen. Wow. ¿Saben por qué? ¿Por qué no hay más familias reunidas aquí? ¿Saben por qué? Porque faltan padres que asuman su responsabilidad. Muchos padres, por escudarse en el pretexto del trabajo, han hecho a un lado su labor principal en la vida. Si el padre y la mamá amaran más a Dios que a sus propias vidas, veríamos, ¿saben qué? Menos divorcios y menos familias disfuncionales. Mucha gente dice que nuestro primer ministerio no es la iglesia, dice es la familia. Así nos enseñaron. Ahora, la familia es lo más importante que tenemos, lo más importante. El único asunto es que no podemos separar la iglesia de la familia, como no puedes separar a Dios de la familia. No son dos cosas, es una sola cosa. No es primero tu familia y después la iglesia. Es primero tu familia y tu familia adentro de la iglesia, como también tu familia y Dios adentro de tu familia. No hay una razón por la que podamos dar como válido que el padre no tenga un compromiso responsable para poder modelarle a su hijo lo que es correcto. El papá y la mamá deben crear en su familia un entorno efectivo, un entorno amoroso, y es desde ahí donde se van a ir construyendo la identidad que tengan nuestros hijos. Yo no digo que no tengas problemas o pleitos con tu esposa. Cada vez que Rosalba y yo teníamos un asunto, ¿saben qué hacíamos? ¿Dónde discutíamos? Si estábamos en la casa, nos bajábamos y nos encerrábamos en el carro. O nos esperábamos
que mis hijos no estuvieran en la casa. Entonces ahí ya con toda la libertad se expresaba uno. Cuando no hay entendimiento correcto de lo que significa que la familia sea el primer ministerio, los padres piensan que si la familia es mi primer ministerio, lo que tengo que hacer es llevar a mi familia entonces de paseo, llevarlos a comer, llevarlos a un viaje, y dicen, estoy atendiendo bien mi ministerio, el ministerio familiar. Ahora, tener diversión en familia es súper importante, pero es más importante que nuestra familia aprenda a tener una relación personal con Dios. Y espero que cuando tus hijos crezcan, que sean mayores, más que acordarse del paseo a donde fueron, se acuerden que son hijos de Dios. Y que nunca se les olvide que son portadores de la vida indestructible y que por eso ellos ahora tienen una identidad de bendecidos. ¿Amén o no amén? Nuestra familia tiene que ser edificada en Cristo. Tiene que escuchar la palabra y tiene que formar parte de una congregación, porque somos como congregación una gran familia. Eso somos. Dice 1 Timoteo capítulo 3. Búscalo ahí. Los 4 que traen Biblia, búsquenlo. Verso del 4 al 5. Aquí dice que los pastores debemos gobernar bien nuestra casa, nuestra familia. Dice, educando a nuestros hijos para que nuestros hijos sean obedientes y sean respetuosos. El verso 5 dice, porque si no puede el pastor gobernar a su propia familia, tampoco va a poder gobernar a la iglesia de Dios. Ahora, escucha. Es bien cómodo decir, wow, qué bonito mensaje para el pastor. Pero este no es un mensaje para el pastor solamente, porque los que son padres de familia son pastores de sus hijos. Tú eres pastor de tus hijos. Amén. Entonces, este no es un mensaje solamente para mí, es un mensaje para todos los que somos parte de una familia y que somos la cabeza en la familia. Pastor significa ser un líder. Y líder son todos los papás. Tú eres líder de tu casa, amén. Espero que no me digas, no, aquí el líder es mi hijo, pastor. Él es el que dice qué hacemos, a dónde vamos, cuándo hacemos, cuándo lo hacemos. Hay casos así, pero no es el tuyo. Fíjate cómo dice Deuteronomio en el verso 8 del capítulo 6. Dice que el mandamiento, ¿cuál era? Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Dice que ese mandamiento lo ates a tus manos. Y dice que lo lleves en la frente como un recordatorio. Y dice el verso 9 que lo escribas, dice, en los marcos de la entrada de tu casa. Y dice, y que lo pongas sobre las puertas de la ciudad. Ahora lo importante es, esta escritura no dice que te pongas letreros en la frente que digan, amo a Dios con todas mis fuerzas, y que andes por tu casa con un letrero. O que quieras poner letreros ahora en las puertas, en las paredes de tu casa. Que digas, amo a Dios, y que tus hijos a donde volteen vean un letrero que dice, amo a Dios. No dice que pongas letreros, dice que modeles con tu vida lo que significa amar a Dios. Si tú amas a Dios, vas a poder amar a tu esposa, vas a poder amar a tus hijos. Es más, increíble pero cierto, vas a poder amar a tu suegra. ¿Cuántos dicen amén?
Yo amo a mi suegra porque amo a Dios. Amén. Ahora, tu vida es un instrumento. Es un instrumento que Dios te dio para que tus hijos ahora tengan una identidad correcta. Muchos jóvenes que ahora son delincuentes en las calles, un día salieron de paseo con sus papás, salieron de viaje juntos, disfrutaron la vida, pero hoy son delincuentes. ¿Por qué razón? Si se fueron de paseo, si andaban de viaje. En una entrevista, entrevistando a un rabino judío, el entrevistador le preguntó al rabino, ¿cómo podemos transmitir nuestros valores a la siguiente generación? ¿Cómo les podemos enseñar valores a nuestros hijos? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros hijos van a aprender esos valores que les queremos enseñar? ¿Sabes qué dijo el rabino? El rabino dijo, la escritura dice que debemos los padres amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Entonces dijo el rabino al entrevistador, esto es muy simple. Lo que nosotros como padres amemos, eso mismo va a ser lo que tus hijos van a amar. ¿Amén o no amén? ¿Sí me entendieron? Tus hijos van a amar lo que tú amas. Por eso hay tantos hijos que aman a la América. ¿Por qué creen? Porque el papá ama a la América. ¿Y por qué hay hijos que aman a las Chivas? Porque el papá ama a las Chivas. Pues si entendemos eso, si el papá ama a Dios, los hijos van a amar a Dios. Tu hijo va a amar lo que tú amas. Nadie de nosotros puede vivir la vida por nuestros hijos. Nuestros hijos son libres de tomar sus decisiones. Dios les dio libertad para escoger y de decidir. Pero lo que sí podemos y sí tenemos que hacer es mostrarle a nuestros hijos lo que nosotros estamos amando. Y ya ellos van a decidir. Pero yo cumplo con presentarles a ellos aquello que yo amo. Si tú quieres tener hijos que amen a Cristo, si tú quieres tener nietos que amen al Señor, tú tienes que amar primero a Cristo y dejar que ellos aprendan de lo que ven que tú amas. Hermano, ¿por qué tu hijo es empresario? Porque ellos vieron que yo amaba la empresa. Invertía 16 horas de las 24 que tiene el día. Pues ellos en su mente dijeron, pues eso es lo que ama mi papá, pues eso es lo que voy a hacer. Hermano, ¿por qué sus hijos no hacen nada en todo el día? Pues porque mis hijos aman lo que ama hacer el papá. El papá no hace nada. Todos los hijos dijeron, es lo que ama mi papi, yo lo quiero. Wow. La Biblia habla del Dios de Abraham. La Biblia habla del Dios de Isaac. Y la Biblia habla del Dios de Jacob. Y no está hablando de tres dioses diferentes. Es un solo Dios que fue transmitido de generación en generación y que no se reveló a un hijo en la escuela. Dios se reveló adentro en cada familia. ¿Qué revelación estás dándole a tus hijos de Dios? A ver, ¿cuánto de Dios le estás revelando a tus hijos?
¿Cuánto de Dios es lo que ustedes han construido en la identidad que ahora tienen tus hijos? ¿Cuánto de Dios? ¿Tus hijos tienen mentalidad de bendecidos o tienen mentalidad de necesitados? La mentalidad que tengan ha sido la que tú les has construido. Wow. Deuteronomio 6:1. Esos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos, dice, cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar. Habla de la tierra prometida y que tú vas a poseer. Verso 2 dice, tú, tus hijos y tus nietos, habla de generaciones, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Tú, tus hijos, tus nietos, tus generaciones. Y dice, si obedeces los decretos y los mandamientos del Señor, vas a disfrutar una larga vida. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, la tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel, era la sombra de lo que ahora es Cristo para nosotros, para nuestra vida. Dios llevó al pueblo a una tierra y Dios ahora nos llevó a nosotros a Cristo. Dios quería que los padres enseñaran a sus hijos y que sus nietos también supieran tener temor de Dios, y la promesa por realizar la tarea de esos padres era tener larga vida, larga vida. En el Nuevo Testamento, afirmados en el nuevo pacto, no solo tenemos una larga vida, tenemos una vida eterna. Mis hermanos, tengo trabajando en redes sociales más o menos a finales de febrero y a la fecha. Y he estado más o menos activo. Y ahí me doy cuenta la falta de valores que hay en los jóvenes. El vacío que tiene cada joven no se llena solo. Alguien o algo lo deben de llenar. Y lastimosamente ese vacío en muchos jóvenes lo están llenando las redes sociales con pura basura. Basura. ¿De qué están siendo llenados los jóvenes? La gran mayoría de basura. Y entonces, ¿qué creen que van a producir ellos en el futuro? Basura. ¿Por qué están asesinando jóvenes a otros compañeros, alumnos en las escuelas? Porque los vacíos fueron llenados con basura. Eso es una realidad que no podemos dejar de ver. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué los jóvenes esos vacíos los están llenando de basura? Por una razón. Por una razón. Porque los padres están trabajando. Porque los padres no tienen tiempo para transmitirles a sus hijos algo diferente. No hay tiempo para hablarles, ni enseñarles, ni modelarles tener temor de Dios. Cuando un padre y una madre le ponen límites a los hijos, eso va a ayudar a esos hijos a desarrollarse y a tener una personalidad saludable. Pero ahora vemos que los hijos no tienen límites porque los mismos padres no los tienen. Mucha gente piensa que un padre debe ser amigo de sus hijos. ¿Tú eres papá o eres amigo? Ser amigo de tus hijos es un error. Porque cuando los padres se convierten en amigos de sus hijos, ¿saben qué sucede? Las reglas y los límites desaparecen. Y muchas veces, con tal de no discutir con mi amigo, con tal de llevarme bien con mi amigo,
Entonces los padres han preferido ser permisivos en lugar de ser formativos. Tú eres un padre y tu hijo debe tener amigos, pero tú eres el padre. La estadística dice que si tú te congregas, se van a congregar tus hijos, se van a congregar tus nietos el día que tú los tengas. ¿Cuántos dicen amén? Hay niños que le pregunta a uno: mi hijo, ¿por qué no has venido, mi rey? ¿Sabes qué contestan? Ay, pastor, pues mi papi no quiere venir. Yo le dije: papi, ¿vamos a ir a la iglesia? No, mi hijo, hay un partido bien bueno hoy. Papi, ¿vamos a ir a la iglesia? No, mi hijo, te voy a llevar al parque. Están bien callados, gloria a Dios. Piensa en algo. Cuando tus hijos empiecen a salir con amigos, ¿qué es lo que va a hacer que tus hijos digan no a las drogas? ¿Qué es lo que va a hacer que tu hijo no diga sí al sexo prematuro? ¿Quiénes son de ellos, de sus amigos, los que van a enseñarle a Dios? ¿Quiénes? Un día tus hijos van a ir solos, no vas a estar tú ahí. Tus hijos van a decidir conforme lo que ellos crean que son. ¿Dónde se tiene que cultivar la identidad de un hijo? En la casa, en la familia. Ay, pastor, yo pensé que era en TikTok. No, ahí se descompone. TikTok es una plataforma que tiene de todo, hasta el pastor conquista, amén. Por cierto, ahorita debo ya haber llegado a 50,000 seguidores en TikTok y 30,000 en Facebook, son 80,000 seguidores. Wow, me da gusto que te dé gusto, gloria a Dios. La mayoría de los papás, y con eso voy aterrizando para terminar, la mayoría de los papás que tienen problema con la conducta de sus hijos, piensan que ellos tienen que cambiar en sus hijos su conducta. Y piensan que lo que tienen que corregir en sus hijos es la conducta. Y no es así. Tenemos un hijo mal portado, tenemos un hijo irresponsable, tenemos un hijo majadero, contestón, tenemos un hijo que no está haciendo las cosas como deben de ser. ¿Qué tenemos que corregir primero? ¿La conducta? No. Lo primero es corregir su identidad. Es lo primero. Y corrigiendo su identidad, se va a corregir su conducta. Hace un poco de tiempo salió un niño de aquí, de un salón, de la mano de su mamá, llorando, haciendo un berrinche nivel Dios. Entonces yo lo vi, me acerqué y el niño literalmente brincó cuando me vio. Y ya nada más decía: vámonos de aquí, le decía a su mamá, pero gritando, desesperado. Wow. Y entonces yo agarré y le puse mi mano, que no está chiquita, en su corazón. Y empecé a decirle: eres un niño amado por Dios. Eres un buen niño. Eres un niño inteligente. Eres un niño sabio. ¿Sabes qué me dijo? No, yo no soy eso. Soy lo peor. Eso dijo él. Y yo seguí diciendo, bendiciendo su vida con la verdad, no con la mentira. Mis hermanos, al otro domingo era otro niño. Ese día, al otro domingo,
hizo un trabajo aquí adentro, hizo algo especial de Jesús y salió el niño y me lo llevó, me lo entregó. No es cambiar la conducta, es cambiar la identidad. A ese niño le dijeron: eres de lo peor, eres un desordenado, eres un desobediente, eres un malcriado. ¿Cómo se veía él? Igual. Y viene un señor y le dice lo contrario. Pero saben, no podemos ir en contra de la verdad. Proverbios dice en el capítulo 3, en el verso 1, dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Papás, la responsabilidad frente a tus hijos no es tu trabajo, es lo que tú modeles. Lo que tú modeles de Cristo a ellos, eso es lo que va a ser lo que ellos van a vivir. Si modelamos Cristo a nuestros hijos van a vivir muchos años. ¿Y saben qué? Ellos ten seguridad de que en lugar de darte problemas, te van a dar satisfacciones. Yo por muchos años trabajaba 7 días a la semana. Y no trabajaba 8 porque la semana nada más tiene 7. 7 días a la semana trabajaba. Un día llegué a mi casa y dije: ¿quién es ese? Me dijo: Rosalba, es tu hijo. Ah, caray, ya creció. Yo los veía solamente los sábados y los domingos en la tarde. Yo me salía temprano, ellos se iban a la escuela, yo llegaba a 10, 11 de la noche y ya estaban dormidos. ¿Qué podía haberles dado de Cristo a ellos? Pero Dios nunca llega tarde a tu vida. ¿Por qué quiero que estés de pie? Porque voy a orar para que Dios te abra los ojos y tú puedas ver con más claridad que más urgencia de darles de comer, la urgencia es que les des de comer de Cristo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, el pueblo vagó por el desierto 40 años. Dios les dio de comer, Dios les dio agua, Dios les dio calor, Dios les dio una nube y les daba una sombra. El proveedor era Dios, no el papá. Hemos invertido y hemos pensado que los proveedores somos nosotros. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, pero si no hay un equilibrio en tu casa, lo que va a haber es un desequilibrio en tu familia. Y eso un día va a tener nombre y apellido y se va a ver reflejado. De tal manera que hoy es día de poder caminar a una visión que sea la visión de Dios, que más que tu visión sea la visión de Dios. Hay personas que tienen hijos que van a rectificar. Hay personas que todavía no los tienen, pero los van a tener. Yo oro, Padre, cierra tus ojos y levanta tus manos. Oro, Dios. Oro por una sola cosa, Dios. Que abra sus ojos, que les hagas ver que hay una urgencia. Y la urgencia no es comida, no es bebida, es justicia. Que vean ellos que como padres tienen una responsabilidad, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus generaciones. Ayúdalos a tener prioridades, Dios, que ordenen sus prioridades
y que tú puedas, Señor, seguir proveyendo todo conforme tu gracia ha sido derramada en cada uno. Gracias, Padre, porque nuestra vida tiene sentido cuando caminamos en Cristo y vivimos en Él, Dios. Y así tienen que ser nuestros hijos, así tienen que ser nuestros nietos, así tienen que ser nuestras generaciones. Habla en su corazón, Dios. El que no ha entendido, que entienda, Dios. Habla a su corazón. Que esta congregación, Dios, que es una gran familia, tenga padres responsables. Que los primeros que digan vamos a congregarnos sean los padres. Que sean los que traigan a su familia, Dios. Larga vida, prosperidad, vida eterna para aquel que cumple lo que Dios ya dijo. Te doy gracias, Dios, porque son portadores de ti, portadores de tu vida, Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No se siente. Escúchenme. Vamos a entrar a la dinámica de los diezmos y las ofrendas. Hay dos tipos de personas: las que le creen a Dios y las que no creen lo que dice Dios. Eso lo decide cada quien en lo personal. Pero así como tenemos que asumir una responsabilidad con nuestros hijos, tenemos que asumir una responsabilidad con nuestra congregación y tenemos que asumir que lo que portamos de Cristo no era para guardarlo, era para entregarlo. Yo sé que mucha gente dice, estamos viviendo tiempos difíciles donde las cosas se están complicando. Yo he visto en mi vida que la única manera de salir de una crisis, la única que encontré, y es la que me mostró Dios, tenía que ver con el dar. La única vez en nuestra vida como pareja, como familia, que pasamos crisis al punto de no traer un centavo en la bolsa, fue cuando sin ese centavo determinamos mi esposa y yo a ser sembradores y ser diezmadores y cumplir con lo que sabíamos que teníamos que cumplir. Entonces, este domingo tiene que ser un domingo de fe. Yo le diría, es un domingo de resurrección. Amén. Pidan un sobre, los que necesiten sobres. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.